Capital Sonoro. Ahora. Presidente Petro anuncia por fin a un ministro en propiedad en la cartera de Cultura. ¿De quién se trata? Petro también anuncia la terna para fiscal general de la Nación. Incluye a 3 mujeres. ¿Quiénes son las postuladas? Condenan al Estado colombiano por el feminicidio de Rosa Elvira Celi. ¿Cuánto tardó en llegar esta condena? Ahora, un podcast. Hola, soy Santiago de Narváez y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Carolán Figueroa. Es miércoles 2 de agosto de 2023. Y Santiago, tenemos una noticia de última hora o de últimas horas, porque el presidente Petro anunció a mediodía la terna para fiscal general de la Nación. Se trata de una de las más importantes potestades que tiene el Ejecutivo durante su mandato, pues dará líneas sobre la política criminal en sus 2 últimos años y durante los siguientes 2 del próximo presidente. Esto es un tema espinoso. La persona que llegue a comandar la fiscalía tendrá sobre la mesa casos como los de Odebrecht, donde estarían salpicadas las campañas de Oscar Iván Zuluaga y la de Santos, pero también casos como el del expresidente Uribe por manipulación de testigos. Petro ternó a 3 abogadas: Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. Así es, Carolán. Le hago acá un breve resumen de la hoja de vida de estas 3 abogadas. Buitrago Ruiz fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y entre 2008 y 2010 tuvo casos como los del Palacio de Justicia. Por su parte, Pérez Parra fue jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía e investigó masacres como las del Aro y Trujillo. También fue la que abrió la investigación contra el general Jaime Humberto Uzcategui por la masacre de Mapiripán. Actualmente está exiliada en Canadá. Y finalmente en la terna está Amparo Cerón, que entre 1989 y 2017 fue fiscal delegada ante el Tribunal Administrativo de Bogotá. Cerón conoce bien el caso de Odebrecht, pues lo investigó siendo parte de la unidad anticorrupción de la Fiscalía. En su carta a la Corte Suprema de Justicia, Petro añadió que ante las investigaciones de miembros de su familia, es decir, de su hijo Nicolás Petro, le solicita a la Corte que consideren un fiscal ad hoc para que no haya dudas sobre las 3 mujeres que está ternando. Y en una entrevista reciente con María Jimena Duzán, el presidente dijo que la tradición presidencial ha sido siempre nombrar a un fiscal para que le cuide la espalda y que su objetivo en este caso, en la elección de la terna, es disminuir la impunidad en Colombia, incluidas las violaciones de derechos humanos y la corrupción. El dato del día es que más de la mitad de la población adulta en Bogotá presentó sobrepeso en el 2022. Este es un dato tomado del Observatorio de Salud de Bogotá. Condenaron al Estado colombiano por el feminicidio de Rosa Elvira Celi. Melissa Guevara, ¿qué entidades fueron condenadas y cuántos años tomó esta decisión en darse? ¿Qué más, Santiago? Pues esta decisión se da luego de 11 años de haber ocurrido el feminicidio de Rosa Elvira Celi, y dentro de las entidades que fueron condenadas está la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Salud y la Subred Centro Oriente. Este realmente fue un feminicidio que marcó en la historia del país, y es que el crimen de Celi ocurrió cuando ella tenía 35 años y Velasco la llevó a una zona oscura del Parque Nacional, la sometió a un brutal ataque sexual, la torturó, le causó heridas que resultaron fatales y 4 días después falleció. Velasco, quien fue condenado a 48 años de prisión en 2012, admitió haber violado, torturado y asesinado a la mujer que trabajaba en un pequeño puesto de venta callejera de dulces durante el día y estudiaba secundaria por la noche. Celi tuvo la valiente acción de llamar a una línea de emergencia mientras era ultrajada, y eso permitió su ubicación por parte de policía y de los bomberos. Y aunque fue llevada a un centro médico, lamentablemente falleció debido a una infección generalizada. Ella fue llevada justamente al Hospital Santa Clara de la Subred Centro Oriente, y es por esto que los familiares demandaron a la Subred Centro Oriente, a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué dice exactamente el fallo del juez, Melissa? El fallo condenatorio emitido por un juez administrativo de Bogotá, exactamente el juez 37, dice que hubo fallas en la aplicación de la justicia
y en las entidades responsables de evitar un caso como estos. La providencia apunta a que hubo negligencia a la hora de atender la urgencia luego de que ella misma reportara ser violada sexualmente, al mismo tiempo que se mantuviera en libertad a Javier Velasco, quien se convirtió en su feminicida. Y es que tal como lo reseña el fallo del juzgado 37, en el año 2007 Javier Velasco Valenzuela abusó sexualmente a sus hijas menores, proceso en que a la fecha de la violación, empalamiento y tortura y posterior fallecimiento de Rosa Elvira Celi permanecía en averiguación por parte de la Fiscalía. Melissa, ¿la familia se ha manifestado? No se ha manifestado al respecto, sin embargo, hay que recordar que la familia fue quien puso la demanda y precisamente ellos confirmaron y ayudaron a recolectar toda la información de los antecedentes de Velasco. Y gracias a esto se logra la decisión del juzgado 37, en el cual estas entidades distritales y la fiscalía están obligadas a reparar a los familiares con más de 1.000 salarios mínimos legales vigentes por los daños provocados. Sin embargo, la fiscalía asumirá el 80% de las medidas económicas. Melissa, muchísimas gracias. A ustedes siempre es un gusto estar en Ahora un Podcast. Empezó el segundo semestre del año y con él el regreso a clase de las universidades. En este contexto de regreso a clases, 17 universidades se unieron para fortalecer los corredores seguros en 5 lugares de Bogotá. Andrés Zapata, usted tiene más detalles. Hola Caroline, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, mira, primero que todo debemos recordar que el semestre pasado ya habían iniciado con esta estrategia de corredores universitarios seguros. Lo novedoso para este semestre es que no solo se suman más universidades, sino que también las cámaras de las instituciones y del sector privado van a estar conectadas al C4, especialmente las que están cerca a las entradas y salidas de las estaciones de Transmilenio. Con esto, ¿qué buscan? Buscan actuar de manera rápida cuando se presente algún hecho de inseguridad y además de proteger la integridad de los estudiantes, de los docentes y el personal que trabaja también allí en los alrededores de las universidades. Todo eso suena muy bien, pero ¿cuánta plata se espera invertir en esta convocatoria? Mira, más que el dinero, que aunque estuvimos también preguntándoselo y averiguándoselo a la Secretaría de Seguridad y no nos dieron una respuesta, lo que ellos dicen es que es una articulación entre las empresas privadas y el C4 que en tiempo real estarán monitoreando los alrededores de los entornos universitarios, pero dicen que ellos pues aún no nos pueden brindar esta información sobre el tema de cuánto invertirán en la convocatoria o en esa estrategia de seguridad. Ok, pero Andrés, antes de seguir, ¿por qué no nos explica a nosotros y a la audiencia qué es el C4? Últimamente le he escuchado muchas veces mencionar esto. Mira, el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá es el corazón del monitoreo de la seguridad. Allí se controla más de 1.000 cámaras que hay instaladas en la ciudad y también atienden las llamadas de emergencia que los ciudadanos hacen cuando llaman a la línea 123. Además, el C4 tiene varias herramientas tecnológicas que permite hacerle un seguimiento a los hechos de inseguridad. Es decir, si a un ciudadano lo roban en una estación de Transmilenio y la policía está detrás de este delincuente, de este caso, ellos ayudan por medio de las cámaras a ubicarlo. Ok, perfecto. ¿Qué universidades estarán implementando la estrategia de corredores seguros entonces? Mira, son 17, pero te voy a mencionar algunas que están dentro de esta estrategia. Una es la Universidad Central, la Universidad de La Salle, Universidad Republicana, Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Minuto de Dios y la Universidad Nacional y Escuela de Administración Pública ESAP. Hay otras, pero pues por el tiempo te menciono estas, Carola. Vale, buenísimo. Gracias Andrés por la información. Nos vemos entonces luego. Dale, a ustedes y también pues recordar rápidamente los polígonos en los cuales pues van a estar seguros. El primero es en la estación Las Aguas y Universidades, la estación San Diego hasta la estación San Victorino, la estación Caracas, calle 26 y la estación Jiménez, la estación calle 63 con calle 45 y también los alrededores de las zonas de Fontibón y Engativá. Muchas gracias.
Bueno, y tenemos balance del rendimiento de las empresas en el primer trimestre del año pasado. Cristian León, ¿quién sacó estas cifras y qué podemos destacar? ¿Qué más, Santi, Carolán? Espero todo vaya bien. Sí, son cifras importantes, dando un poquito de contexto, porque nos permiten ver la realidad en cómo están las empresas en la capital. Por ejemplo, se estima que hay más de 695.000 empresas activas. Eso es un aumento del 3,9% frente al mismo periodo del año anterior, en donde eran más de 669.000. Hay un dato muy revelador que se encontró, y es que este año han cerrado más unidades de negocio, casi 40.000, que las que se han creado. Si nos vamos a las cifras específicas, lo que indicaba, las unidades de negocio que se han creado son 39.999 y las que se cerraron pues eran superiores. Es decir, desaparecieron del mapa 641 compañías, que es, digamos, uno de los datos preocupantes. Sin embargo, en general, lo que nos muestra el estudio es que la economía bogotana pues está sólida. Cristian, ¿cuál es el diagnóstico actual del tejido empresarial en Bogotá? Y a propósito de esto que acaba de mencionar en su respuesta, ¿se sabe por qué cerraron más empresas de las que abrieron? Es que muchas empresas que abrieron no tenían la suficiente solvencia económica para soportar los imprevistos que siempre que se abre una empresa se generan. Y no esperaban, por ejemplo, en empresas que están adjuntas al mercado internacional, que el dólar subiera tanto. Afortunadamente, ya contamos con una fluctuación del dólar muy distinta a la que sucedió hace un año, 6 meses. Y eso también fue un factor que agravó la situación de muchas empresas que debieron cerrar, o incluso unas cerraron y automáticamente crearon un nuevo nombre, una nueva identidad, pero mucho más pequeña de la que era en un inicio. También hay que dar un dato muy importante, y es que en Bogotá se alberga el 32% del total de empresas que operan en el país, y que los ingresos representan el 35% del PIB nacional. Otra cifra importante es que el 91% de las empresas que operan en Bogotá son pequeñas, son microempresas. Solo el 7,9% son pymes, y el 0,9%, esas sí son las grandes organizaciones que de cierta manera jalonan la economía. Perfecto, Cristian. Ven, ¿hay alguna otra entidad u organización que haya recopilado datos sobre el tejido empresarial en Bogotá? Sí, efectivamente, y es una startup que se llama tusdatos.co, que también es la que respalda todas las cifras que hemos entregado. Y este informe, ¿cómo lo sacaron para poder darnos este panorama? Utilizaron fuentes como lo son las supersociedades, la Cámara de Comercio de Bogotá, el Registro Único Empresarial y Social, para poder dar el informe económico, y ellos dieron 12 indicadores, como por ejemplo las deudas que han tenido, número de empleados, para poder dar, digamos, como esta radiografía de las empresas bogotanas. Y finalmente, ¿cuáles son los sectores con más ingresos en la ciudad? Bueno, sin discusión es la minería, hidrocarburos, minería y químicos. Eso es lo que se lleva a todas las demás empresas, con 179 billones en 2022. Ese también fue el sector con mayor crecimiento. Y de ahí es donde salen las empresas con más dinero, con más plática, que tienen su sede en Bogotá, que son Ecopetrol, Terpel, Carbones del Correjón y Drummond. Pero además hay otros sectores también importantes, como el de servicios públicos, que tiene 73 billones, alimentos, 67 billones, materiales, 44 billones, y también la maquinaria para construcciones, maquinaria pesada y equipos, que representan 36 billones de pesos. Listo, Cristian, muchísimas gracias por la información. Vale, gracias a ustedes. El Mundial de Fútbol Femenino continúa en Australia y Nueva Zelanda. Seguimos con nuestros reportes diarios de nuestra corresponsal allá, María Fernanda Franco. Mafe, ¿qué hubo? Cuéntenos cómo está el Mundial. ¿Qué noticias trae desde Australia? Hola a todos y todas las personas que se conectan al otro lado. Aquí en Ahora, un podcast, los y las saludo camino a Perth, donde Colombia enfrentará a Marruecos, no solo para sellar su clasificación, sino para quedarse con el liderato del Grupo H. Ya se conocen los rivales. Si vamos primeras, nos tocaría Jamaica. Si Colombia se queda con el segundo lugar, sería la selección de Francia. Colombia ya se encuentra en la ciudad de Perth, ya realizó entrenamiento. La noticia del día fue que a Linda Caicedo la llevaron al hospital a hacerle unos estudios por los problemas cardíacos que está presentando. Por ahora, todo el reporte dice que fueron de rutina.
probablemente no será del 11 titular ante el equipo africano. Vamos a escuchar a Nelson Abadía y a Lacey Santos en la conferencia de prensa oficial previo al encuentro. Es una selección que basa su ataque siempre en transiciones rápidas, a veces lo hace en contraataques directos, y sobre eso ya hemos trabajado, el grupo ya lo sabe. Siempre tenemos en esta parte del torneo, siempre al jugador se le da el comprimido de lo que es su selección que va a enfrentar. Y ya sobre esas partes hemos ido trabajando, sabemos lo de su pelota quieta, como lo contrarrestamos a Alemania, porque ya sabíamos cómo teníamos que trabajar ese partido y ir paulatinamente. En una palabra que a las jugadoras les gusta mucho que yo les diga, y es el oficio. Bueno, de mi parte obviamente saben que los que conocen mi fútbol y ven mi fútbol saben que pues obviamente soy una jugadora que intenta buscar siempre esa creatividad del equipo, que el equipo fluya con ese manejo de tiempos, de intentar buscar siempre ese último pase. Soy consciente y sé que en un mundial pues todas tenemos que defender desde la delantera, es la primera que está ahí defendiendo en la línea de presión, porque pues es lo que tiene un mundial, o sea, te exige 100% a dar tu máximo esfuerzo. Afortunadamente pues me encuentro bien para poder darlo y bueno, o sea, fue una bonita, digamos que experiencia y rendimiento el que tuve en Alemania, entonces ojalá que las cosas se nos den al equipo, que sigamos mostrando ese fútbol que estamos mostrando, ese ímpetu, sobre todo esas ganas de querer ganar, que yo creo que eso es algo que el equipo desde el minuto 1 muestra y así queremos salir a jugar contra Marruecos. Les recuerdo para que cada uno de ustedes que están del otro lado se conecten, sigan apoyando a la Selección Colombia, se pongan la camiseta. A partir de las 5 de la mañana el encuentro ante la selección africana, que debe ganar, anotar más de 5 goles para quedarse con el puesto de Colombia. El empate le sirve a nuestra selección. Así me despido, camino a Perth, pero quédense emprendidísimos con todo el contenido y todo el cubrimiento del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de Cultura, porque el presidente Petro anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que designa como nuevo ministro de Cultura a Juan David Correa. Recordemos que esta cartera llevaba 5 meses con un ministro encargado, Ignacio Zorro, y que muchas personas del ámbito cultural le habían pedido al presidente que designara a alguien en propiedad, fuera Zorro o alguien más. Pues bien, a la cartera llega Correa, editor y escritor, quien hasta hace menos de un mes era director literario de la editorial Planeta y que renunció por la censura de esa misma editorial hacia el libro de la periodista Laura Ardila sobre el clan Char. Apenas se supo su nombre, Correa dijo que agradece al presidente por su nombramiento y que, abro comillas, el cambio social es ante todo un cambio cultural y colectivo. Una de medio ambiente, porque ayer la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, presentó en la Comisión Quinta del Senado el Plan de Manejo y Control para los Hipopótamos. Este plan contempla 2 grandes mecanismos para el control de esta especie invasora que inició su aventura en el Magdalena Medio cuando Pablo Escobar trajo 3 ejemplares en los años 80. Hoy existen 169 individuos que están amenazando la fauna silvestre como los manatíes, los chigüiros o las nutrias. El plan contemplaría por un lado el traslado de hasta 85 hipopótamos a la India, a México y a Filipinas y por otro lado la esterilización de 40 individuos al año con un costo de 40 millones de pesos por individuo. La ministra Muhammad dijo que hay 3 ejes de política pública en este plan. El primero, el manejo ecosistémico, el segundo, el control de la población y el tercero, que el plan de manejo tenga un componente ético. Y otra noticia de orden público, porque hace 3 semanas en El Cuento del Domingo, el programa que presenta Yamit Palacios, todos los domingos en Capital, salió Ider Álvarez, alcalde de la playa de Belén en Norte Santander.
El alcalde Álvarez dijo en el programa que se les está trasladando los problemas de orden público a los alcaldes de las zonas de guerra, porque además los alcaldes no tienen la potestad de dialogar con los actores armados que operan en su zona, porque la fiscalía los podría investigar, y quedan en ese sentido amarrados. Pues bien, esta mañana se supo que Ider Álvarez tuvo que salir del país por las constantes amenazas. Antes de hacerlo, había renunciado a la alcaldía de la Playa de Belén. Y eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo mía, Santiago de Narváez y de Juan Pablo Conto. Y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Google dice que mañana jueves habrá 20% de posibilidad de lluvia y que la temperatura estará entre los 9 y los 20 grados. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.